Bueno, ahora estamos grabando. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Acá mientras yo te estoy grabando esto son las 9 de la noche. Si todo sale bien, esta clase debería estar publicada a partir de las 10 de la mañana. Aunque entiendo que nuestro horario es a partir de las 12:45, pero ya se los dejaría desde más temprano disponible para que hagan lo que quieran con este material. Tienen que verlo, eso sí, pero para que lo vean cuando quieran, digo. Esta es la clase asincrónica que vamos a tener para complementar la exposición de la última clase sobre los periodos de la filosofía, sobre todo el periodo de la modernidad, que fue el que avanzamos con algunos hitos fundamentales. Nos detuvimos mucho, quizás porque se hizo muy extenso y muy largo, ir indagando sobre la cuestión que sucedía en la separación y en las transformaciones que había en Europa con la imprenta, con la reforma protestante, con el surgimiento de la burguesía, y nos quedamos un poco cortos en algunos aspectos que también son importantes para nuestra historia, que es la colonización de América y lo que hoy nos quedaría pendiente, que sería algunas palabras breves sobre el Renacimiento y la Ilustración. La conquista de América, por supuesto, hemos mencionado, pero vamos a tener un momento específico para dedicarle cuando empecemos a problematizar la modernidad y empecemos porque ahora hablamos solamente de lo que sucedía en la modernidad, para entender un poco el contexto. Nuestra próxima unidad, que es la que comenzaremos en el segundo cuatrimestre, vamos a empezar en algunos fundamentos filosóficos de la modernidad, y entre ellos vamos a ver la conquista de América desde una perspectiva filosófica y fundamentalmente antropológica. Entonces, por eso no me detuve tanto, porque lo que es reforma protestante y todo ese tipo de cosas, imprenta, burguesía, eso, no nos vamos a detener tanto en eso. Sí tenemos dos o tres momentos claves, que sería la conquista de América y el surgimiento de los Estados-Nación, que serían como los dos pilares de la constitución del mundo moderno y que hoy en día siguen operando, ¿no? Entonces por eso nos vamos a detener más puntualmente en eso. Eh, en esta clase nos vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a cerrar la exposición del martes pasado. Voy a decir dos palabras sobre la Ilustración y el Renacimiento. Después van a ver un video de Enrique Dussel, que esa vendría a ser quizás el contenido más fuerte de la clase. Que también es una clase que da Enrique Dussel, es una grabación, pero es una grabación en buena calidad, con buen sonido y bastante gráfica. Entonces no es como este video que voy a hacer yo hablando. Por eso voy a tratar de que sea breve. Sino que va a ser Enrique Dussel, filósofo argentino, que va a estar hablando, pero eh, un poco más dinámica va a ser su exposición. Eh, ya la clase que viene, la semana que viene, cuando nos encontremos, vamos a ver un texto de este autor, de este Enrique Dussel, filósofo argentino. Si quieren buscarlo, ver quién es, qué hizo, es un filósofo muy importante y muy relevante. Vamos a ver por ahí en profundidad un poco en detalle a qué corriente pertenece, por qué surge la corriente a la que él pertenece, que se llama Filosofía de la Liberación, qué discusiones estaba dando, cuáles son los puntos centrales de su pensamiento. Y después vamos a ver un texto de él en donde propone una forma de entender la historia del pensamiento mundial, que va a ser como una continuación del video que ustedes van a tener que ver después de esta clase. Entonces, nada, vamos a... No voy a entrar mucho en detalle ahora con eso. Después yo les voy a cargar el texto correspondiente y la clase que viene nos encontraremos para conversar sobre este video y continuar un poco su línea. Y ya con eso terminaríamos nuestra unidad número uno, que sería esta unidad correspondiente a qué es la filosofía.
habiendo visto tres autores y habiéndolos trabajado y discutido, ¿no? Que sería Jasper, Russell y ahora en este caso Dussel. Y después ya empezaríamos con el contenido más disciplinario propio. Vamos a ver a Sócrates y vamos a ver a Platón. Y si llegamos, vamos a ver a Aristóteles. Al menos en esta primera parte, antes del receso de invierno. Bueno, a su vez van a encontrar un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? No para que ustedes... Primero, no es evaluatorio, no se asusten. Es un cuestionario que va a valer como el presente, como la asistencia, para asegurarme de que ustedes asistan a esta clase, como es todo medio raro, ¿no? Porque es una clase en donde no se asiste porque es asincrónico. Pero bueno, una forma de asistencia sería asegurarme de que vieron este video y el video de Enrique Dussel. Entonces, en el cuestionario van a encontrar preguntas del tipo opción múltiple, que en inglés se dice multiple choice, eh, muy básicas, y algunas preguntas para desarrollar, pero un renglón, un renglón, un párrafo de dos, tres renglones, no más. No son preguntas para elaborar ideas, para analizar, no son preguntas tipo cuestionario, son preguntas tipo parcial. Es simplemente una serie de puntos que ustedes tienen que ir resolviendo para saber que vieron los videos. Eso no va a tener nota, no va a ser evaluatorio, va a valer como presente. Si ustedes hacen eso y lo hacen mayoritariamente bien, porque pueden equivocarse en alguna cosa porque no prestaron atención, pero si ven estos videos y después van al cuestionario y lo resuelven, van a tener el presente para la clase del 19 de mayo. Así que bueno, ese sería el orden la forma en la que vamos a proceder. Este video, el de Dussel, cuestionario. Y la semana que viene ya nos vamos a encontrar con los textos del mismo autor, que ustedes van a ver a continuación. Vale la pena decir esto como para darle un marco de continuidad a nuestros encuentros. Nos queda cerrar Ilustración y Renacimiento. Vamos a empezar con el Renacimiento, porque la Ilustración puede ser un momento puntual en donde los podemos identificar. El Renacimiento, si bien suele identificarse también en Florencia, en Italia, es parte de un proceso más largo. Estamos hablando de la modernidad, ¿no? A partir del siglo XV, dijimos, del siglo XV a XX, modernidad. Y el Renacimiento aparece como es un proceso histórico, no es un hecho, un acontecimiento que se puede poner una fecha. Es un proceso histórico, por lo tanto lleva varios siglos incluso. Y no habría un apogeo del Renacimiento que vendría a ser el de Florencia del siglo XVI. Pero siglo XVI, siglo XVII, o sea 1500, 1600. Pero es un proceso que los historiadores identifican que puede empezar a partir del siglo XIII, fin de la Edad Media, puede empezar a figurar, a aparecer. ¿Y en qué consiste el Renacimiento? Primero vamos a partir un poco de la etimología de la palabra, ¿no? Renacimiento. Es algo que renace, ¿no? ¿Y qué es eso que renace? Bueno, los historiadores del Renacimiento van a identificar que en este proceso vuelven a aparecer con más auge los valores humanistas. ¿Qué serían los valores humanistas? Vendría a ser una forma de recibir, de recepción, de lo que era la cultura grecolatina. La cultura grecolatina es la cultura de la antigüedad. Cuando nosotros vimos la línea de tiempo, que estuvimos en una clase hablando de la antigüedad que empezaba con Tales de Mileto, prediciendo un eclipse, y terminaba con Alejandro Magno y la caída del Imperio Romano. Todo eso es la antigüedad. ¿Y por qué en el siglo XVI, XVII se vuelve
a los valores grecolatinos, a los valores de la antigüedad. Porque sigue sucediendo esto que hicimos mucho hincapié de la caída de cierta hegemonía, de cierto poder totalizador que tiene la Iglesia. La Iglesia, las reflexiones de la Iglesia en la Edad Media estaban centradas fundamentalmente en Dios y el ser humano como creación de Dios. Entonces lo más importante era en realidad conocer a Dios, no era conocer al ser humano. Conociendo a Dios se podía conocer su creación y por lo tanto nosotros como parte de la creación íbamos a saber cuál era nuestro destino, cuáles eran nuestras inclinaciones, cuáles eran nuestros deseos, cuál era nuestra moral, qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Que la iglesia igual ya tenía un discurso sobre eso, ¿no? Pero lo que habíamos dicho que en el enfoque en la Edad Media era el pensamiento sobre la teología, o sea, pensar sobre Dios. El pensamiento filosófico, como estuvo subordinado en la iglesia, estuvo reflexionando sobre cuestiones divinas, sobre la interpretación de los evangelios, por ejemplo. Y el conocimiento, también como habíamos dicho, se producía adentro de las iglesias, de los monasterios, de las abadías. Existía el oficio de copista, que se encargaba de copiar todos los libros que se consideraban importantes o relevantes, y como no había imprenta en ese momento antes de Gutenberg, todo el conocimiento y los centros de enseñanza ocurrían en lugares muy específicos, vinculados siempre con la iglesia, o en algunos casos en los palacios reales, que se conoce como después la educación palatina, por palacio. Entonces eran como los dos grandes lugares, los palacios reales, en donde la aristocracia recibía la educación tradicional, o las iglesias en donde se reproducía todo el conocimiento vinculado con la obra de los santos evangelios sobre todo, ¿no? Y después obras de la antigüedad se reproducían también. El Renacimiento, que sucede también en casi toda Europa, en casi toda, no vamos a decir en toda Europa, porque se identifican, uno habla del Renacimiento, pero se identifican Renacimiento, está el Renacimiento francés, el Renacimiento español, hay como este movimiento surge y tiene sus expresiones en los distintos países. Tiene la característica de que vuelve a poner el eje sobre el ser humano. Entonces ya Dios no era el objeto de reflexión, vuelve a ser el ser humano. Pero era con una característica particular. Porque cuando los antiguos habían reflexionado sobre el ser humano, era una reflexión que trataba de indagar sobre la condición humana. Era una reflexión que trataba de buscar qué era la justicia, qué era la belleza, qué era la bondad, qué era la virtud. ¿Qué eran esas definiciones? O mejor dicho, cuáles eran las definiciones que eran cualidades de las personas. Ahora el Renacimiento, con esta idea de el humanismo, no solamente va a volver a poner al ser humano en el centro, sino que ahora es el ser humano el que es el contenedor de los grandes valores universales. Y esto es una ruptura con la Edad Media y con el pensamiento grecolatino o el pensamiento antiguo. Porque para los antiguos, sobre todo para Sócrates y para Platón, buscar la belleza, buscar la bondad, buscar la virtud, buscar la justicia, era indagar en el alma de la persona, saber que nosotros podíamos conocer eso, pero esa idea, ese concepto estaba en otro lado. Nosotros simplemente lo podíamos conocer. En la Edad Media todo eso se atribuye a Dios. Dios es el más bueno, el más justo, el más bello, el más virtuoso. Y nosotros somos defectuosos porque el único perfecto es Dios. En el Renacimiento,
esos valores recaen en el ser humano. El humanismo clásico lo que sostiene es que el ser humano es bueno por naturaleza. El ser humano es bueno, el ser humano es generoso, es solidario, el ser humano tiene una noción de justicia, está todo adentro nuestro. El humanismo viene a ser este movimiento o esta corriente de pensamiento en donde el ser humano es bueno por sí mismo. No es que se hace bueno si conoce las cosas buenas, como diría Platón, conociendo el bien actuamos bien, o se hace bueno si actuamos correctamente, como diría Aristóteles, que diría el bien es un hábito. Uno hace las cosas bien y se va acostumbrando a hacer las cosas bien porque sabe cómo se hacen. Alguien en un oficio, por ejemplo, diría Aristóteles, ¿cómo se llega a ser un buen carpintero? Con hábito y constancia. Es aprender la técnica y ejercerla. Hasta que la vas perfeccionando y sos bueno en eso. Y ahí está el bien de lo que estás haciendo. Bueno, entonces no era ni por ninguna de estas dos vías, digamos, que si era en la antigüedad. Ahora, todos los valores que hoy en día diríamos humanitarios, ser buena persona, ser bondadoso, ser generoso, ser justo, querer el bien para todos, todo eso es parte de la condición humana. Si hay alguien que es malo, es porque no es un buen ser humano. Y ahí tenemos otro de los problemas, ¿no? Porque ¿quién es el que dice, de repente tenemos una vara que dice quién es humano y quién no? El que porta y al menos profesa ciertos valores, justicia, bondad, virtud, generosidad, solidaridad, es un ser humano. Quien se comporta del lado contrario no es un ser humano. O es un ser humano ignorante, bruto, que tiene que ser educado, tiene que ser incorporado a nuestros valores universales. ¿Y por qué universales? Porque la gente del Renacimiento, los humanistas del Renacimiento, consideraban que esos valores los portaban todas las personas. Pero hay un gran problema acá. ¿Quiénes eran personas? Esto ya lo vimos un poquito cuando hablamos del debate que hubo en España cuando se encontraron con los indígenas. ¿Son personas? ¿Esta gente es persona? Si es persona, tiene que tener ciertas cualidades que yo me dé cuenta. Tiene que tener un alma, tiene que tener un Dios al cual rezarle. Si eso no sucede, no son personas. Bueno, el humanismo establece un modelo de humano, justamente, que está cargado de buenas intenciones, porque todos queremos ser buenos, justos, libres, bondadosos. Pero para los humanistas no bastaba con las intenciones solamente. Eh, y ese modelo debería ser replicado en todos los pueblos. Si no eran pueblos bárbaros, incivilizados. Eh, y hace una cosa más sobre el Renacimiento. Que lo que suponía era que los humanos renacentistas no solamente buscaban la belleza y la perfección en el pensamiento o en el arte, por ejemplo, que es quizás la expresión más contundente que tuvo, la del arte, y el arte renacimiento, sobre todo con Rafael, Miguel Ángel, etcétera, sino que consideraban que una buena persona instruida y humanista podía ser un mejor gobernante. Entonces eso modifica eh, toda la formación y la consolidación de los regímenes políticos en la Europa a partir del Renacimiento.
Un gran filósofo del Renacimiento, por ejemplo, es Maquiavelo, que uno lo conoce, quizás si escuchaban hablar del nombre Maquiavelo, en filosofía se lo estudia dentro de lo que es la filosofía política, y se considera que Maquiavelo, cuando alguien dice que alguien es maquiavélico, es como que frío, calculador, especulador, que siempre trata de sacar ventaja. Es como el uso que se le da, ¿no? Este es maquiavélico, es porque está pensando siempre el próximo paso para sacar ventaja. Bueno, Maquiavelo fue un filósofo tutor, o hoy sería como una especie de asesor de un príncipe, por eso su libro se llama El Príncipe, de uno de la familia Medici, que le daba consejos de política. Y los consejos de política que justamente les daba eran consejos de cómo ser virtuoso y cómo ser un gobernante justo, muy, muy pegado, digamos, a los valores humanistas. Cómo ser un buen gobernante y gobernar con justicia. Entonces los consejos van en función de eso. En ese sentido, ¿quiénes eran los filósofos que más pensaron y reflexionaron en términos de buscar los grandes valores universales? Bueno, los filósofos griegos. Por eso los del Renacimiento, los filósofos renacentistas, lo que hacen es hacer renacer ese periodo glorioso que fue para ellos la antigüedad. ¿Y por qué renacer? Y porque la humanidad se estaba desarrollando y se pudo ver en las ideas de los griegos y en los latinos un gran desarrollo del pensamiento humanista, hasta que con el feudalismo y la Edad Media todo eso se aplacó. Por eso ahora los valores del humano y el ser humano como persona autónoma y capaz renace nuevamente para tomar las riendas de su destino. Entonces el mundo ahora va a volver a estar dirigido no por una autoridad eclesiástica y no por la ignorancia que la iglesia propiciaba, van a decir los renacentistas, sino que va a estar conducida nuevamente por la razón y por los valores de justicia, de libertad y de bondad que todos tenemos adentro. Y una corriente hermana del Renacimiento es la Ilustración. Que la Ilustración la podríamos ubicar quizás sí 1600, 1700, bueno, más o menos como el Renacimiento. Estos son, vale aclarar, son corrientes de pensamiento que tuvieron una fuerte influencia en filósofos posteriores. Entonces, por ejemplo, Robespierre, Voltaire, Rousseau, que fueron tres filósofos ideólogos de la Revolución Francesa, vienen de la corriente renacentista, sobre todo del Renacimiento francés. Entonces, hablar de puntuales filósofos del Renacimiento, al ser un movimiento tan grande y que duró tanto tiempo en tantos lugares, siempre sería medio acotado. Ya mencionamos cuatro: Maquiavelo, Rousseau, Robespierre, Voltaire. Tenemos también a Montaigne, ahí ya tenemos cinco, pero todos vivieron en lugares distintos, porque Rousseau escribió alrededor en 1700 y Maquiavelo en el 1600, Maquiavelo en Italia, Rousseau en Suiza. Son filósofos que tienen 100 años de diferencia. Rousseau escribió antes de la Revolución Francesa, inspiró algunos valores de la Revolución Francesa, posteriormente Montesquieu escribió post-Revolución Francesa. Entonces son todos pensadores que uno diría que más o menos contemporáneos entre ellos, pero cronológicamente tienen 100, 200 años de diferencia. Y a lo que iba es que otro de los momentos claves, digamos, ahí de que estábamos hablando, de la modernidad, es la Ilustración.
Que ese sí es un periodo que se conoce del siglo XVI del 17 al 18, o sea, del año 1700, no, perdón, 18 al 19, porque es del año 1700 hasta el 1800, se conoce como el siglo de las luces también, el momento de la ilustración o el siglo de las luces. Y ahí tenemos otra clave interpretativa, que es partir del nombre. ¿Por qué la ilustración o el siglo de las luces? Hace una referencia muy directa a algo que se ilumina, ¿no? Luces, iluminación. ¿Y qué es lo que se ilumina? Bueno, lo que está oscuro. Naturalmente, la iluminación aparece en donde hay oscuridad, si no, ya, si hubo luz antes, no hace falta iluminar ese lugar que tiene luz. Uno ilumina una habitación cuando está previamente oscurecida. Bueno, ¿y qué era la ilustración? ¿Qué venía a iluminar? Bueno, justamente el destino de la humanidad. Porque antes de la modernidad, antes de la ilustración, estaba el oscurantismo. Y volvemos otra vez a pegarle a la Edad Media como el mal, la causa de todos los males. En la Edad Media es de vuelta el mismo diagnóstico que hacen los ilustrados. Eh, y ahí, por ejemplo, como ilustrados tenemos a Immanuel Kant, que lo vamos a ver puntualmente, a Diderot, que es el que elabora la Enciclopedia de las Ciencias y las Artes, la primera enciclopedia del mundo, y enciclopedia tal cual hoy la conocemos, ¿no? Hoy en día tenemos Wikipedia, tenemos fuentes digitales, pero la enciclopedia, un libro gigante que tenga todos los conocimientos del mundo que estén ahí. Bueno, eso se inventa en la ilustración, eh, sí, en el 1700. Y la idea era, o el espíritu ilustrado, eh, es algo que Immanuel Kant tiene un libro que se llama ¿Qué es la ilustración? Que él lo define muy bien porque él se siente parte de ese movimiento. Kant no es un filósofo que diga yo soy renacentista. Hay casi ningún filósofo dice yo soy renacentista. Eso fue una categoría que después se la adjudicaron a ellos. Pero en el momento que la ilustración estaba sucediendo, ellos fueron los propios contemporáneos los que lo marcaron con ese nombre y dijeron somos ilustrados. ¿Y quién era el ilustrado? El que según palabras de Kant podía salir de la minoría de edad. La minoría de edad es un estadio del ser humano, no está hablando de una persona particular, está hablando de la humanidad en general. Vivíamos tutelados y regidos por normas de otro de afuera, principalmente los reyes y el poder eclesiástico. Tutelaban al pueblo, tutelaban a la gente, decían qué estaba bien, qué estaba mal, y básicamente estábamos bajo su control como un niño que está tutelado por un adulto porque todavía no tiene sus capacidades, sus facultades para desarrollarse autónomamente, tanto facultades físicas como facultades intelectuales. No puede desenvolverse naturalmente como un adulto. Bueno, para Kant, la ilustración es salir de la minoría de edad. Y es que la humanidad ya está en una instancia en donde puede pensar por sí misma. No necesita tutelajes. No necesita autoridades que nos digan qué pensar, qué decir, qué está bien y qué está mal. Por supuesto, esto no quiere decir que hay que hacer lo que cada uno quiera, porque ahora no hay nadie que nos dé órdenes. Los ilustrados lo que suponían es que la humanidad, a empezar el desarrollo de la ciencia, separarse un poco tanto de la ciencia, de la literatura, de la filosofía, del arte, al separarse un poco de la iglesia, empezó a caminar de vuelta por sí mismo y a volver a pensar sobre el ser humano y sobre los problemas del ser humano y las formas del buen gobierno y cómo ser justos y cómo actuar bien. Volvieron esas preguntas, por supuesto retomando la antigüedad, que eran quienes las habían comenzado esas preguntas.
Los modernos las retoman y los ilustrados en el siglo XVII-XVIII dicen: estas preguntas nos están dando de vuelta a nosotros la capacidad de pensar por nosotros mismos. Entonces ahora somos capaces de usar nuestra razón para poder discernir los asuntos importantes y poder nosotros alcanzar la verdad por nuestra propia cuenta. En la ilustración hay un fuerte acento en una palabra que es autonomía. La persona, fundamentalmente el hombre varón, capaz de usar su propia razón para llegar a las mismas a sus propias conclusiones. Que dicen los ilustrados, sobre todo Kant, como la verdad es una sola, usar la razón nos va a hacer llegar a la misma verdad. Entonces la gente ya no va a necesitar que alguien me diga esto está bien porque así lo dice la Biblia, o porque así lo dice el gobernante, o porque así lo dice el rey. Esto está bien por esta y esta razón. Y esas razones van a poder ser capaces de ser comprendidas por todo el mundo. Porque ahora uno va a poder pensar y va a poder entender los argumentos y las razones que te están dando. Entonces la ilustración hace un foco muy fuerte en lo que es la autonomía de la persona vinculado con la libertad. Porque uno puede pensar por sí mismo, entonces puede convencerse y saber por sí mismo lo que está bien y lo que no. Y eso a uno lo hace libre. No en el caso de tener que obedecer órdenes. Ahora bien, acá hay algo muy específico que lo vamos a abordar en una de las clases del segundo cuatrimestre, que es el tema de la educación. Tanto para los renacentistas, que lo podríamos poner a Rousseau como un heredero del Renacimiento, como para los ilustrados, que podemos poner a Kant ahí adentro, escribieron sobre educación. Rousseau tiene un libro que se llama Emilio, o de la educación. O de la educación es el subtítulo. Emilio es el título. Que es un tratado de educación de cómo, en donde utiliza a un personaje ficticio que se llama Emilio, que es un niño. Y el libro cuenta cómo hay que educar a Emilio para que sea un buen ciudadano. Por otro lado, Kant tiene un libro que se llama Pedagogía, que es un libro cortito. De Emilio son como 1000 páginas. Pedagogía de Kant es una conferencia que da que tiene 40 páginas. Que él habla sobre la educación, fundamentalmente el rol de la educación en tanto entrenamiento de la razón y entrenamiento de la razón en tanto ejercicio de la voluntad, de la autonomía y de la libertad. Entonces la educación empieza a ser un punto clave, tanto en el Renacimiento como en la Ilustración. Porque se considera que la educación va a permitir al hombre civilizarlo y volverlo autónomo. Si no, se va a quedar en estado de salvaje. Puede ser un animal, que es una dicotomía en la que todavía los modernos no habían salido. Hay una etapa que es civilizatoria, hay algo que es la civilización y hay algo que es la barbarie. Y eso es del siglo XIX en Argentina, con Sarmiento, marca a fuego esa dicotomía. Jaureche va a decir, Arturo Jaureche, en el Manual de Sonceras Argentinas, va a decir: esa es la madre de todas las sonceras. Todas las boludeces que se dice, por decirlo así, mal y pronto, sobre este país parten de que hay alguien que es civilizado y alguien que es un bárbaro. Bueno, eso que repite Sarmiento en Argentina, para lo cual piensa el sistema educativo argentino en esa clave, ya viene de los ilustrados y de los renacentistas, pensando que la humanidad, si bien uno como humano contiene todos los buenos valores del mundo, así como una semilla que no se riega y no se cuida y no se sostiene para que sea una planta,
el ser humano, si no se educa, si no se orienta en sus primeros años y si no se ejercita en su razón, puede ser un salvaje. Entonces, ahí tenemos la educación como uno de los puntos claves que vamos a retomarlos más adelante, pero que empieza a tomar un eje central a partir de la modernidad, que es algo que antes no pasaba. Ni incluso ni en la edad ni en la antigüedad pasaba, porque la educación era para pocos. Ahora empieza esta idea de que todos deben ser educados, ¿no? Y empiezan, quizás ustedes lo harán o lo verán en otra materia, esto de Comenio, de enseñarle todo a todos, y empieza el desarrollo de las didácticas como ciencias para enseñar. Todo eso es producto de la modernidad y producto de estas ideas, tanto humanistas como ilustradas. Vamos a tener mucho tiempo para profundizar estas cosas. De hecho, el objetivo del segundo cuatrimestre es profundizar en estos temas. Vamos a cerrar acá para que no se haga más extenso, porque ahora el próximo video que ustedes van a tener que ver dura más o menos 40 minutos. Sin embargo, lo pueden empezar desde el minuto 10, más o menos minuto 10, minuto 15, porque él al principio da toda una introducción, como es una clase de seminario, lo que Enrique Dussel da, hay una introducción, una presentación, pone en contexto la conversación y qué sé yo, pero el contenido empieza más o menos a partir del minuto 15, cuando él empieza a dibujar un mapa en un pizarrón, ahí empieza la clase. Así que tenemos más o menos 40 minutos de este video, van 36 a la hora que estoy diciendo esto, y aproximadamente 40 minutos del otro, y ya con eso tenemos la clase. Así que bueno, miren el otro video, contesten el cuestionario para tener el presente. Y nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa, estamos ahí en los comentarios del Classroom. Puede que tarde en contestarlos, pero suelen llegarme al mail y suelo verlos. Suelo verlos cuando los escriben, suelo demorar en contestarlos. Así que bueno, les deseo que tengan una buena semana y nos vemos el martes que viene.